en esta asamblea virtual para hablar de la Ley de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2021. Para ello me acompañan José Víctor Rodríguez, alcalde de Cangas de Narcea, Marcelino Marcos, presidente de la Junta General del Principado, y Juan Cofiño, vicepresidente del Gobierno y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático. Desde la Federación Socialista Asturiana tenemos claro que la participación con la militancia debe de ser activa. Por ello, estamos haciendo asambleas informativas que hasta la llegada de la pandemia eran presenciales y a lo largo del territorio, pero en la circunstancia en la que nos encontramos, lejos de paralizar esta actividad de partido, lo que estamos haciendo es movilizar a la militancia a través de estas asambleas virtuales. Os animamos desde la Federación a que aprovechéis esta herramienta para poder crear espacios de encuentro, debate y diálogo en vuestras agrupaciones. Sobre los presupuestos, me gustaría destacar que el presupuesto para el ejercicio 2021, es el mayor presupuesto de la historia, con un montante de 5.237 millones de euros, que fue consensuado, como sabéis, con Foro Asturias, con Podemos y con Ciudadanos, a excepción del Partido Popular, que ha presentado hasta 3 enmiendas a la totalidad. Y evidentemente sin voz, entre otras cosas, ni siquiera reconoce el Estatuto de Autonomía. No quiero, ni puedo como mujer, ni como socialista, pasar sin felicitar a las 3 compañeras que han hecho posible que estas cuentas sean una realidad. Ellas son Jimena Llamedo, Dolores Carcedo y Ana Cárcava, trabajadoras incansables para que este presupuesto pudiera salir adelante. Unas cuentas más necesarias que nunca y dando respuesta a las necesidades generadas por la pandemia, no solo en lo sanitario, sino también en lo económico, en lo político y en lo social. Y para hacer este espacio más dinámico y participativo, voy a ir cediendo la palabra a los compañeros y os recuerdo que ya tenemos abierto el canal a partir de ahora de preguntas y respuestas para que nos vayáis formulando aquellas cuestiones que queráis preguntar a los 3 compañeros, que yo luego les transmitiré y ellos os contestarán. Sin más dilación, tiene la palabra José Víctor. Muy buenas tardes a todos y todas, compañeras y compañeros. En primer lugar, quiero agradecer la iniciativa que tiene la Federación de realizar estas asambleas virtuales. En primer lugar, porque ya necesitábamos por lo menos vernos y la verdad que presta mucho poder encontrarnos, aunque sea de manera virtual, porque este último año, pues bueno, los contactos sociales nos han llevado a vernos menos de lo que desearíamos. Y poder mantener el contacto, aunque sea de esta manera, y además poder hablar de algo tan importante como son los presupuestos y en este caso las inversiones que hay en un área tan rural como la del suroccidente asturiano, pues la verdad que es de agradecer y ese primer reconocimiento a la Federación quería hacerlo. Quiero agradecer también que hoy estéis aquí presente, Merce como además senadora, dentro de los 2 senadores que además tenemos en el suroccidente ahora mismo en el Senado en Madrid, y luego obviamente también a Marcelino en su doble condición de diputado del suroccidente también o del occidente, y además de presidente de la Junta General, y obviamente pues en representación del Gobierno, en este caso pues a Juan Cofiño, que también se agradece que hoy esté aquí para hablar también de los presupuestos, ¿no? Es habitual que los socialistas nos veamos, hablemos de municipalismo y hablemos de las inversiones tan importantes para el ámbito rural y para los municipios, que son las del presupuesto de Asturias, ¿no? Tener un presupuesto es de vital importancia, los que tenemos alguna responsabilidad de gestión así lo sabemos, porque es primordial para poder pasar de nuestras ideas a la acción de gobierno, ¿no? y la herramienta necesaria, la unidad de acción que tenemos es la del presupuesto. Por eso en muchas ocasiones me choca cuál es la postura que tienen algunos grupos de la oposición y mayormente el Partido Popular, cuando se llenan tanto a la boca en salir defendiendo con PNLs y en prensa acciones que hay que hacer en el medio rural e inversiones que hay que hacer en nuestra querida Asturias, pero resulta que cuando tienen la oportunidad, que es la de apoyar ese tipo de inversiones que muchas veces hasta ellos reclaman, y es hacerlo a través del presupuesto, luego se niegan porque votan en contra
no quieren ni siquiera sentarse a negociar, y eso es tacticismo político, pero además del malo, entendida como mala oposición, ¿no? Y eso quienes estamos en la gestión ordinaria lo vemos día a día y constantemente. La política no son titulares. La política al final de lo que se trata es de poner en marcha aquellas iniciativas y medidas que creemos además como socialistas que son las necesarias y que nosotros esa palabra sí que la cumplimos siempre con nuestros vecinos y vecinas. Otros, por desgracia, no pueden decir lo mismo. Por eso hay tantas diferencias entre el Partido Popular y el Partido Socialista, por ejemplo, ¿no? En lo que tiene que ver con las inversiones que hay para el suroccidente, luego tendremos también oportunidad de que Marcelino nos dé una visión seguramente como diputado mucho más general de la que yo voy a dar, porque yo obviamente, como comprenderéis, en mi condición de secretario general de la agrupación de Cangas y como alcalde también de Cangas, pues me va a tocar hablar de lo que tenemos aquí en Cangas en este presupuesto, ¿no? Que son algo más de 3 millones de euros. Son 3 millones de euros, además, que van repartidos en algo que para yo creo que los socialistas es fundamental, que es la mejora de las condiciones de vida de nuestros vecinos y vecinas, pero sobre todo pensando en nuestros pueblos, en la zona más rural. Y ahí podemos hablar de saneamientos, ¿no? Los saneamientos que tiene Cangas para el año 2021 en este presupuesto pues son los que tienen que ver con la conducción del abastecimiento de agua entre los depósitos de la Regla y el Fuejo, con más de medio millón de euros. El saneamiento también que ya está en ejecución de esos rodiles de Cibea, que acabarán esta anualidad con casi 90.000 euros. Y es importante ponerlo en valor porque mejora la calidad tanto del agua como del agua saliente de nuestras viviendas y por lo tanto mejora también el medio ambiente y la calidad de vida que tenemos en nuestros pueblos. Pero no hay que olvidarse tampoco de otras infraestructuras como son la reparación de caminos, de concentraciones parcelarias, de mejoras en cuanto a la prevención de incendios que tanto sufrimos en este suroccidente y que tanto énfasis ha puesto además el gobierno de Asturias en los últimos años en esa inversión. Y hay que decirlo, porque eso hay que dejarlo claro, siempre en colaboración y teniendo en cuenta la opinión de los ayuntamientos. Es decir, no se hace desde un despacho en Oviedo, se hace teniendo en cuenta siempre la opinión de los ayuntamientos. Así, por ejemplo, una reivindicación histórica que cumple este presupuesto para Cangas del Narcea es la reparación del camino de acceso al núcleo poblacional de Ovacho, con una inversión de 170.000 euros, que además de mejorar el acceso para los vecinos, pone en valor también todos los recursos turísticos y por lo tanto económicos que tiene también este pueblo. Y eso es también importante decirlo, porque aunque es una red secundaria de carreteras, es importante porque es un lugar en el que se genera empleo y hay gente joven además allí viviendo. Pero para que podamos seguir haciendo atractivo que la gente se quede en nuestros pueblos, que haya jóvenes que se incorporen a la ganadería, hay que dotar de una infraestructura importante para la mejora de los accesos, por ejemplo, a donde está el ganado o a los pastos. Por eso las concentraciones parcelarias son importantes. Por un lado, porque regulariza toda la propiedad, damos los títulos de propiedad directamente a los herederos. Y digo herederos porque muchas veces todos sabemos que vienen sin hacer ese tracto sucesivo, es decir, sin saber de quién es la propiedad. Mejoramos la calidad de nuestras fincas y así en este sentido bueno, tenemos en marcha 30 y pico proyectos de concentraciones parcelarias y concretamente estos presupuestos pues, ya contemplan en la parte pública la de Villar de Bergame o la de Pedrafita y Jalón o la de Otas Arbolente, que también es importante ponerlas en valor. Pero cuando hablamos de la calidad de vida de nuestros pueblos hay que acordarse también de que hay dos infraestructuras que son vitales. Una de ellas que tiene que ver con el plan PEVA y la extensión de las nuevas tecnologías y por lo tanto la fibra óptica, perdiendo siempre también de vista el primer impulso que tenemos como consumidores de Internet, es decir, poder leer el periódico, poder acceder al entretenimiento o poder tener un correo electrónico, que muchas veces además en nuestros establecimientos más rurales, tipo las casas de turismo rural, a veces nos olvidamos que incluso hasta les es difícil poder recibir las reservas a través de Internet. Pues eso también lo contemplan estos presupuestos, esa extensión de fibra óptica que es importante. Y para nosotros también porque desplegaremos fibra óptica en un lugar donde tendría que haberlo habido ya hace mucho tiempo, que es un polígono industrial como es el de Tebongo.
y eso hay que ponerlo también en valor. Y las otras infraestructuras que son más tradicionales, y ya hablando de las carreteras que más tráfico soportan, como son, por ejemplo, el arreglo de la S213, la mejora de la carretera que también en parte nos toca a Cangas de Narcea, que es la de Grandes de Salime, Puerto del Infierno, o incluso la mejora integral de lo que resta por concluir de la S15, que es la vía de comunicación principal que tiene este suroccidente asturiano con el centro de Asturias, ¿no? Hay que recordar en este punto también que el alcalde de Degaña seguramente que lo agradece, que la consejería está hablando con este ayuntamiento, con el de Degaña, para poder conveniar la salida hacia la meseta, que antes era la antigua pista privada de la mina de Cerredo, ¿no? Eso también hay que ponerlo en valor. Al final, pues de lo que se trata con un presupuesto es de poner en valor las necesidades que tienen los municipios, y yo en este caso pues acabo de destacar algunas muy concretas, pero hay partidas genéricas en las que se incluyen otras cuestiones, pero la educación y la sanidad son, además de los servicios sociales y de las residencias, tres de las patas fundamentales que nos definen como socialistas. En este caso nosotros tendremos en este año también una partida presupuestaria para el tan demandado centro de mayores, de tal manera que esa residencia de mayores a través del ERA contará con proyecto a lo largo de este año 2021, y eso es bueno porque es un equipamiento también de carácter comarcal, no solamente para Cangas del Narcea, y generará al menos unos 40 puestos de trabajo cuando esté en funcionamiento. Pero otra parte también vital, además en el último año que estamos viviendo, son las inversiones que tiene nuestro hospital comarcal. Insisto mucho en lo de comarcal, porque en muchas ocasiones se titula como el Hospital de Cangas. No, es el Carmen y Severo Ochoa, de los 5 municipios, de toda la comarca, que nos prestan una asistencia directa a todos los usuarios, a las 24.000 cartillas sanitarias que tiene este hospital. Por eso es importante poner en valor que se va a ampliar ese hospital con una partida de 470.000 euros, y que tiene otra partida también de reforma de la envolvente y eficiencia energética de otros 400.000 euros, que integrará esa inversión no solamente al hospital, sino también a varios centros o consultorios rurales de nuestro área sanitaria. Y concretamente en Cangas este presupuesto, para mejorar también la atención sanitaria a la zona de sierra, contará con una partida de reforma para el consultorio de Tebongo de ampliación de 80.000 euros de este espacio sanitario. Por lo tanto, estamos hablando de un presupuesto que tiene en cuenta las personas, que tiene en cuenta el territorio en cuanto a que no tenemos otros servicios accesibles que no sean los nuestros, lo digo por la distancia que hay entre esta zona y el centro de Asturias, y son presupuestos que de verdad son el espíritu con el que nos hemos presentado siempre a las elecciones, que es llevar a cabo las reformas sociales y el mantenimiento de los servicios básicos en nuestro territorio, y siempre teniendo en cuenta, en el caso de la sanidad, que desde el año 86, que se fundó nuestro hospital, hasta hoy, la cartera de servicios siempre se ha visto ampliada. Y en los últimos tiempos estamos viendo como plataformas teledirigidas que quieren ser la voz de la ciudadanía, de nuestros vecinos y vecinas, insisto, en teledirigidas, quieren poner a veces en jaque cuáles son nuestras políticas de apoyo al servicio sanitario. Y eso no lo podemos permitir. Siempre desde el año 86 estamos escuchando, es que el hospital se va a cerrar porque perdemos población, el UCA crece, cada vez nos derivan más. No, no es verdad. Cada vez nos tratan más y mejor en nuestra comarca sanitariamente. Y el mejor nivel que tenemos para testar que esto realmente es así es que todos los años hay inversión en renovación de aparataje, en ampliación de servicios, en cubrir las plazas de los médicos, en ampliar además los servicios que tenemos sanitarios aquí. Y eso es muy nuestro. Eso en otras comunidades autónomas que no son socialistas, eso no ocurre, y eso tenemos que defenderlo. Por eso, cuando la UBI móvil sea una realidad en nuestra comarca, eso va a ser una victoria nuestra, de los socialistas y de las socialistas, porque somos nosotros quienes hemos defendido siempre que los servicios se amplíen en cuanto a nuestro hospital. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y esa bandera no nos la puede quitar nadie, porque es nuestra, porque es una decisión política y porque realmente nosotros la estamos defendiendo y la consejería la va a implantar.
No quiero enrollarme más porque sé que tenemos el tiempo un poco tasado y lo importante además hoy es que los compañeros y compañeras puedan preguntar las dudas que tengan a este respecto. Vuelvo a agradecer otra vez la oportunidad que se nos brinda de repasar entre todos estos presupuestos para desgranarlos, conocerlos, que podamos explicarlos y ver después que van siendo realidad este tipo de inversiones. Hay muchas más, pero a grandes rasgos son estas, porque en definitiva, cuando hablamos siempre de desarrollo rural, la parte fundamental es que la calidad de vida tiene que estar y la tenemos que ver. Y estas son las fórmulas y la forma que tenemos para hacerlo. Algunos lo dicen de palabra, luego no cumplen con las acciones. Nosotros somos más de hacer y después de explicar. Y eso es algo que la verdad que nos diferencia y nos tiene que llenar de mucho orgullo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Víctor. Antes de cederle la palabra a Marcelino, me gustaría recordar a todos los participantes que tenemos abierto el canal de preguntas y respuestas y que os animéis a colaborar y a preguntar para que luego podamos hacer un poco de debate entre todos. Marce, cuando quieras. Muchas gracias, Merce. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Ni que decir tiene que para mí siempre es un placer poder dirigirme a vosotros. Quizás es la primera ocasión en la que lo haga por este sistema en el que nos vemos forzados, dada la situación de pandemia que llevamos pues ya más de un año viviendo. Yo creo que José Víctor lo ha explicado muy bien. Habréis escuchado en muchas ocasiones la importancia que tiene la aprobación de un presupuesto y que el llegar al mismo no es sencillo, no es un camino fácil. Hay que tener en cuenta que para aprobar un presupuesto y en un parlamento tan plural, con 7 grupos parlamentarios como el que tenemos en la actualidad, es necesario que se cumplan 2 premisas. En primer lugar, diálogo y responsabilidad. Diálogo y responsabilidad para aprobar lo que es, sin lugar a duda, el mayor presupuesto de la historia. Hablamos de más de 5.200 millones de euros, un incremento del 10% con respecto al del año anterior. Diálogo y responsabilidad porque fijaros que ha sido apoyado por 5 grupos. Ha habido una abstención, la de Vox, y luego tenemos el voto en contra del Partido Popular. Y todos sabemos que, y lo habréis escuchado, que cuando estamos en situaciones excepcionales, eso requiere que los presupuestos, en este caso el presupuesto, fuera también excepcional. Y sin lugar a duda, estamos hablando de un presupuesto que destina una cantidad nada desdeñable de inversión, la que llamamos inversión productiva, que desde el 2011 no se alcanzaba esa cifra que supera los 480 millones de euros. Un presupuesto donde, dada la situación en la que nos encontramos en la actualidad, debía hacer un esfuerzo aún mayor para reforzar nuestro estado del bienestar. Y ahí está con un incremento de más del 6,5%, tanto en salud, educación, en derechos sociales. Un presupuesto que también ha hecho un esfuerzo para poder paliar, mitigar aquellos sectores económicos que están siendo más vulnerables durante este proceso de pandemia. Por eso tenemos ese fondo COVID que a lo largo de esta semana se ha puesto en marcha a través de las distintas publicaciones en el boletín oficial del Principado de Asturias. Cabe recordar también, porque lo decía muy bien José Víctor, a veces cuando se hacen cosas, algunos se encargan bien de tirarnos para atrás o bien desprestigiar las distintas actuaciones que se vienen realizando. Estamos hablando de ayudas que son compatibles con otras que se puedan conceder por otras administraciones. Son muchos los ayuntamientos y la administración central que vienen realizando o aplicando otro tipo de ayudas o que están exentas de tributar en el IRPF. Pero al final, el esfuerzo que se realiza con un presupuesto siempre viene de la búsqueda de que nadie se quede atrás.
a través de reforzar las políticas de empleo, destinar más medios para cuidar nuestra salud pública, a través de infraestructuras, equipamientos. Hay que tener en cuenta que algunas de las actuaciones que contemplan y que nos afectan, nos repercuten en el suroccidente asturiano, son recursos destinados al hospital tanto del Carmen y Severo Ochoa como en el noroccidente al de Jarrio. Pero es que también se destinan recursos al medio rural. Hay un incremento importante de fondos procedentes del FEADER destinado a más de 83 millones de euros para nuestro sector primario y el modelo de explotación familiar que siempre en Asturias los socialistas hemos defendido, con un aumento de más de 20 millones de euros para incorporación de jóvenes y modernización de dotaciones. Y quiero aprovechar porque entenderéis que no siempre el presidente de la Junta va a tener la oportunidad de manifestar o tener un posicionamiento claro en decir y trasladar mi total apoyo al Gobierno de Asturias, al consejero Alejandro, en la posición que se está teniendo en defender nuestro plan de gestión del lobo. Creo que se está haciendo lo correcto, lo decente para defender aquello que consideramos los socialistas que es fundamental, la búsqueda del equilibrio, pero el equilibrio no es perjudicar a un sector como es el agrícola y ganadero. Un presupuesto en Asturias tiene que también destinar recursos a promocionar nuestras marcas de calidad, en este caso Alimentos del Paraíso. Tiene que destinar recursos a nuestras industrias agroalimentarias, tiene que respaldar nuestro turismo. Hay que tener en cuenta que se está haciendo un gran esfuerzo para alcanzar una meta y es situar a Asturias como un destino internacional vinculado al Camino de Santiago, y en el suroccidente es importante. Hay que tener en cuenta que el camino primitivo atraviesa el suroccidente y hemos visto cómo ha evolucionado a lo largo de estos últimos años y hemos visto cómo algunos ayuntamientos han hecho un gran esfuerzo para potenciar y dedicar recursos a nuevos equipamientos para los peregrinos. El reto demográfico en el suroccidente, todos sabemos lo que está suponiendo, una pérdida de población, grandes esfuerzos que se vienen realizando desde las administraciones, desde los ayuntamientos, para tratar de mitigar lo que viene sucediendo a lo largo de los últimos años, a través de medidas fiscales, beneficios tributarios, en zonas rurales que tengan riesgos de despoblación. En definitiva, yo creo que podríamos resumir que cuando hay crisis extraordinarias es cuando realmente necesitamos o debemos exigir liderazgos. Y Asturias demostró que con este gobierno, con este partido, con este grupo parlamentario que sustenta el gobierno, sí hubo liderazgo y responsabilidad, porque si no, no se hubiera alcanzado un acuerdo entre 5 grupos parlamentarios. Hay que tener en cuenta que la negociación y los intereses de Asturias se han impuesto al frentismo y a los vetos cruzados. Hay que tener en cuenta que, lo decía muy bien José Víctor, todas estas cantinelas que venimos escuchando, tratando de desprestigiar los equipamientos que a lo largo ya de décadas hemos sostenido desde los gobiernos socialistas con gran esfuerzo, los hospitales comarcales, no podemos permitir que nos vengan al territorio a desprestigiar algo que cuesta tanto y es fundamental para los habitantes, en este caso, del suroccidente asturiano. Entrando en lo que, sin cansaros con un relato de todas las inversiones que figuran en el presupuesto para el suroccidente asturiano, ya algunas las ha comentado el alcalde en lo que afecta a su municipio, estamos hablando de más de 11 millones de euros de inversión productiva. Tener en cuenta que a nosotros, a los socialistas, diferenciamos lo que es inversión productiva e inversión social. Normalmente la derecha, para ellos la inversión social siempre es un gasto, para nosotros no, para nosotros es fundamental. Por eso le llamamos inversión social. Y en inversión productiva superamos los 11 millones de euros a los distintos municipios del suroccidente asturiano, con partidas muy importantes en infraestructuras rurales,
para nuestros montes, para los desarrollos forestales, algunas infraestructuras que somos conscientes de que atraviesan problemas y que estoy convencido que se van a llevar adelante. Hay que tener en cuenta que el presupuesto tiene más de 2 millones de euros para una carretera que ya había sido adjudicada, que había comenzado y que había atravesado problemas en el desarrollo de las obras, como es la carretera que va desde Navelgas a Naraval, más de 2 millones de euros. Pocas inversiones en Asturias tienen hoy por hoy esa cantidad de recursos, pero si en algo se ha caracterizado a lo largo de los años los distintos presupuestos socialistas es por el esfuerzo que se hace para nuestros montes y para las concentraciones parcelarias. Fijaros, en Tineo, a lo largo de los últimos años, ya podemos hablar de décadas, se han hecho muchas concentraciones. Yo creo que más de 3/4 partes del concejo se ha realizado algún tipo de concentración forestal. Incluso algunas zonas ya solicitan la reconcentración forestal. Y se sigue haciendo no solamente para beneficio de aquellos que quieren, se mantienen dentro del sector agroganadero, sino incluso para los que tienen las propiedades y que les es mucho más sencillo su arrendamiento o destinarlo a plantaciones. Creo que eso es importante. Pero recursos también para los distintos consultorios, para distintos accesos a núcleos rurales. Hay que tener en cuenta que en municipios como en Allande, pues se destinan bastantes, más de 195.000 euros, por ejemplo, para tratamientos silvícolas en Vedramón o en Verdocedo. En Degaña hay una actuación que creo que es importante, que es todo lo que tiene que ver con la gasificación de Cerredo, a la cual el presupuesto destina más de 130.000 euros. En Ibias hay algunas actuaciones que figuran, como pueden ser los accesos a Piñeiro, como pueden ser los saneamientos de determinados núcleos rurales como Bustelo, Seroido, Santiso, Valdeferreiros. De la misma manera que en Tineo se destinan recursos a finalizar de una vez la pavimentación de un núcleo como puede ser el de Mañores, donde fijaros a veces lo complicado que es y hacer entender a los vecinos y vecinas cuando se ven afectados por paralizaciones, la mayoría de las ocasiones, o por no decir todas, imputables a las empresas adjudicatarias, como fue la obra de Mañores, que supuso cerca de 2 años de paralización. Eso trae consigo una vuelta a licitar la obra y ahora por fin comenzará, si no ha comenzado ya, en los próximos días, y para lo cual hay destinado más de 127.000 euros en este presupuesto. De la misma manera que hay cantidades importantes destinadas para el polígono de la Curiscada, en todo lo que tiene que ver con el soterramiento de líneas de alta tensión para la fase 3, todo lo que tiene que ver con el suministro eléctrico a las parcelas de la fase 3 en la misma área industrial de la Curiscada. En definitiva, yo quiero finalizar, porque creo que lo importante es las dudas que podáis tener, las preguntas que queráis realizarnos. Quiero poner en valor, y después de más de un año en el que podemos ver cómo ha sido la naturaleza del proceso de negociación, cómo ha sido el parlamentarismo a lo largo de todos estos meses, creo que es importante poner en valor la capacidad de diálogo que está teniendo el Gobierno del Principado de Asturias, la Federación Socialista Asturiana y el grupo parlamentario con los distintos grupos parlamentarios. Solamente tenemos que ver un ejemplo, a cualquiera que hayáis visto los informativos del día de hoy, cómo se critica incluso el que una corporación, una empresa se ubique
en el área central de Asturias, que está dispuesta a crear más de 1000 puestos de trabajo, que se ha reunido con los distintos grupos parlamentarios para informarles de cuál es ese proyecto, y hay algún grupo que lo ha criticado. Yo creo que es un ejemplo de cómo algunas formaciones políticas, como se suele decir o decimos en mi zona, no ven sebe a la hora de criticar. Cuando eres transparente, porque lo eres, y si no lo eres, pues entonces es porque no eres transparente. Creo que es fundamental hoy en día, todos nos lo exigís, el ser claros, el ser transparentes, el hacer un gran esfuerzo para generar riqueza en los territorios, y para ello es necesario presupuesto. No es lo mismo predicar que dar trigo, no es lo mismo ir de peregrinación a Boal o a cualquier otra zona de Asturias a decir que es fundamental que se desarrollen determinadas inversiones, pero luego cuando llega el momento de apoyar unos presupuestos, mirar para otro lado y negarse a que Asturias cuente con los mismos. Por lo tanto, toda vez que los tenemos aprobados, toda vez que la maquinaria del gobierno y de la administración está funcionando, lo que nos queda es tratar de poner todo de nuestra parte para contribuir a que la pandemia nos deje a ser sensatos y no dejarnos llevar por esos cantos de sirena que en ocasiones escuchamos cuando las cosas no les parece que van como quieren. Nada más, os dejo con Merce. Muchas gracias, Marcelino. No quisiera ser pesada, pero me gustaría repetiros, insistir en la posibilidad que tenéis hoy aquí de poder hacerle preguntas y manifestar vuestras dudas tanto a José Víctor como a Marcelino como a Juan. Es un encuentro importante para que lo hagáis y no quedéis con dudas, que luego siempre nos decís no hacéis, no tal, pero hoy estamos haciendo y por favor, formular preguntas que es un encuentro importante. Juan, cuando quieras, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, Mercedes. Buenas tardes a todos y a todas, a Marcelino, José Víctor, Mercedes, compañeros y compañeras. Bueno, estamos en viernes tarde, después de una semana, como todas, dura e intensa, pues casi hasta se agradece compartir esta conversación más relajada con compañeros, ¿no? Y compañeras. Bueno, el objetivo, como se ha enunciado, es explicar un poco el presupuesto para el año del Principado de Asturias. A mí me toca explicar un poco los criterios generales, sin perjuicio de que luego descendamos, si queréis, algún asuntos más locales o comarcales, ¿no? Bueno, ya se ha dicho, el presupuesto es el más grande de la historia y yo creo que es la respuesta a un modo de entender la política. Yo siempre he dicho, y yo creo que lo compartimos todos, que ante lo que toca, ante situaciones de crisis como esta, es recurrir a políticas anticíclicas, en definitiva, a recurrir al gasto público dentro de lo razonable, pero hacer un ejercicio de gasto público expansivo, ¿no? Ya tocará en años futuros, pues, ir ajustando, pero ahora toca esto. Por lo tanto, esa es la justificación de un presupuesto que es récord, ¿no? Más de 5.200 millones, como ya se ha dicho. El presupuesto, cuando se enfrenta uno a la confección del presupuesto, y desde el Partido Socialista, desde nuestro programa y desde nuestras ideas, tenemos que buscar siempre un cierto equilibrio entre lo que se llama gasto social, bueno, son etiquetas que se han puesto, ¿no? Y gasto productivo, que se dice, que bueno, es más que cuestionable que ese sea el calificativo, pero hay que compartir, bueno, es un lugar común y lo asumimos así. El presupuesto de este año bate récords en los dos sentidos, por lo tanto es un presupuesto equilibrado. En inversión social se van destinados más de 3.400 millones de euros. Cuando decimos inversión social estamos hablando de, básicamente, ¿no?, de sanidad, de educación y de bienestar social, y derechos sociales en general, ¿no? A esto hay que añadir esos 100 millones del plan COVID dirigidos o destinados a beneficiarios, pymes, autónomos, en fin,
situaciones sectoriales sobre las cuales la crisis ha impactado de una forma muy grande, ¿no? Hemos tenido que tomar medidas restrictivas de la actividad económica y no vienen evidentemente a subvenir el lucro cesante que han padecido y que están padeciendo todavía, pero bueno, es una ayuda yo creo que muy relevante, sumado a los 33 millones de los últimos meses del año, y aunque algunos la acusen de cicatera, bien, si hacemos una comparación, y se puede hacer, yo la he hecho alguna vez, en términos comparativos con otras comunidades autónomas, estamos arriba en el esfuerzo económico, ¿no? Por lo tanto, decía Marcelino, o alguien, sí, yo creo que era Marcelino quien decía que efectivamente hoy mismo se ha publicado la tercera orden para los beneficiarios del ámbito del deporte y de la cultura. Ayer se ha publicado la dirigida al ámbito del comercio y afines, y el martes pasado la que tiene que ver con la hostelería, ¿no? Bueno, y tiene también, bate récords en lo que se llama gasto productivo, inversión productiva, puesto que se acerca a los 500 millones de euros, que es la cifra más elevada desde los últimos, hay que remontarse a 10 años atrás. Por lo tanto, es un presupuesto, repito, equilibrado en los términos que siempre perseguimos, ¿no? De buscar apelar al gasto social y también a la inversión, en definitiva. Bueno, sabéis que ¿por qué ha sido posible? Os preguntaréis, un presupuesto récord cuando evidentemente la pandemia y la crisis económica asociada a ella pues ha hecho que los ingresos tributarios, ingresos fiscales del Principado hayan bajado de una forma muy notable, muy notable. Basta decir que solo los capítulos 1, 2 y 3 pues tienen experimentado una reducción en ingresos tributarios de más de cercano a los 300 millones de euros, ¿no? Bueno, pues ha sido posible, pues gracias, hay que decirlo, a que los presupuestos del Estado y el Gobierno de la Nación, socialista también, ha estado sensible hasta donde puede también con estas situaciones y ha hecho transferencias, va a hacer durante el año transferencias corrientes importantes a las comunidades autónomas. También porque nos han permitido, bueno, nos hemos quitado un poco el yugo del déficit, y este año con carácter excepcional se nos ha permitido un 2,2 de déficit con carácter excepcional por razones de pandemia, y eso equivale a ingresar, a poder gastarnos por encima de 500 millones de euros más de los que eran posibles hasta ahora, ¿no? También hemos recuperado del pasado 174 millones de los fondos mineros que el Partido Popular pues había escamoteado en sus últimos años de gobierno. Y bueno, tenemos una expectativa cierta y yo creo que muy interesante de cara al futuro. Ya hablaremos largo y tendido de ello con los fondos extraordinarios de la Unión Europea, ¿no? de Next Generation y los REACT, ¿no? Son fondos muy importantes, como sabéis, de 140.000 millones para España, que está en una fase todavía muy verde, ¿no? En cuanto a al esquema de gobernanza y el reparto, etcétera, etcétera, pero es una oportunidad que vamos a aprovechar con toda seguridad a lo largo de este año y de los próximos, ¿no? El presupuesto también da continuidad a un tema que tiene que ver con un tratamiento tributario, unas exenciones tributarias, unos beneficios fiscales cuyo camino iniciamos el año pasado y que tiene mucho que ver también con el suroccidente y con las zonas rurales en general, ¿no? Contempla pues exenciones exenciones fiscales en relación con el despoblamiento, ¿no? Y con el reto demográfico. Bueno, en definitiva, se mejoran los porcentajes de deducción en arrendamientos de vivienda habitual y en gastos por descendientes de 0 a 3, se duplica la cuantía deducible correspondiente a los gastos de transporte, con una nueva deducción del 10%, bueno, por adquisición de vivienda en zonas rurales, en concreto, para contribuyentes de menores de 35 años. Se mejora también la deducción fiscal por rehabilitación y adquisición de vivienda habitual, que tenga consideración de protegida. En fin, se hace una política y una apuesta fiscal por atraer talento a Asturias y por redistribuirlo a la zona rural, con exenciones relacionadas con la vivienda. En fin, toda una serie, un paquete de ayudas, de beneficios fiscales, todas orientadas a mejorar, a establecer estímulos de vía fiscal para combatir en la medida de lo posible el despoblamiento y incentivar el asentamiento de la población en el medio rural. La inversión, decía que la inversión social es la bandera del Partido Socialista, ¿no? La sanidad, la educación, los servicios sociales, en fin, la lucha contra la pobreza. Ahí destinamos la mayor partida, 3.400 millones. Y por daros unos datos que
bueno, que son significativos, yo creo. Pues salud recibe casi 2.000 millones de euros, experimenta un crecimiento del 7%. Es verdad que la pandemia, vamos, lo justifica absolutamente. También educación experimenta una subida cercana al 6%, 915 millones de euros. Y las políticas asistenciales pues, se sitúan ya en más de 500 millones y experimentan también un crecimiento muy importante, del 4,1% en concreto. Sobre el fondo COVID ya he hablado, forma parte de esas políticas sociales, coyunturales, porque ya venían finales de la legislatura, del ejercicio pasado, por cuanto que la pandemia arrancó en marzo y va a continuar, desgraciadamente. Los efectos económicos pues, recorrerán todo el ejercicio económico actual, el ejercicio presupuestario y seguramente los años siguientes, ¿no? En fin, por centrarme un poco, estas son las grandes cifras, ¿no? Por centrarme un poco en las políticas que tienen que ver con mi área concreta de responsabilidad, que es la del medio ambiente, pues bueno, decir que también se experimenta un incremento muy importante en la parte inversora de este área, llegando en concreto, más de un 20% de incremento, dedicado a las políticas pues en general de depuración, de saneamientos, también relacionados con el cambio climático, con las políticas de economía circular y con las políticas de contaminación en general, ¿no? Bueno, tenemos por detallar algo, en materia de saneamiento tenemos en marcha 40 proyectos en estos momentos por toda Asturias. Hemos procurado, en fin, más allá de apuntalar algunos asuntos muy importantes y urgentes, pues tener un reparto equitativo por todo el territorio, por aquello de ser equitativos, en definitiva, hasta donde se puede. Voy a citaros 3 proyectos que son muy importantes, no afectan a vuestra zona, pero que, bueno, porque son muy importantes cuantitativamente y cualitativamente, ¿no? Para nosotros en el año, las inversiones en el Nora, aquí en la zona central, tenemos un gravísimo problema en el río Nora de depuración de la zona sur de la ciudad de Oviedo y de parte de Siero, un proyecto muy importante. También en una vieja reivindicación de Avilés, sufre inundaciones en el río San Martín, pues es una inversión muy importante, muy anhelada por nuestra compañera Maribí, pues también afrontaremos esa inversión. Y también, sobra decirlo, ayudaremos a nuestra compañera Ana González en la problemática del río Piles, que es, como sabéis, está en la prensa todos los días y hay un gravísimo problema que tenemos que afrontar entre todos. El resto de los proyectos están diseminados por todo el territorio, son 40 proyectos, y solo por citar algunos de los que afectan o de los que se va a beneficiar vuestra zona en este apartado de mi área concreta de responsabilidad, o una de las áreas concretas de responsabilidad, pues citar, bueno, José Vito ya citó los que tienen que ver con Cangas de Narcea, que tenía que ver con el agua en Regla y Fuejo, ¿no? y el saneamiento en Sorrodiles. En el caso de Tineo, pues habrá una actuación en la Cruzcada importante, también el abastecimiento de Nieres, y habrá intervenciones importantes también en la estación depuradora de La Espina y de Tineo, ¿no? Eso por lo que tiene que ver con el municipio de Tineo. En Ibias, pues pondremos en marcha ya los saneamientos de los núcleos rurales de Bustelo, Seroiro, y Santiso y Valdeferreiros. En Degaña, pues acometeremos el saneamiento de fondos de Vega, y finalmente en Allande, pues para este año con carácter plural iniciaremos las obras de la depuradora de Verducedo en Pola de Allande. Bueno, esto por citar un poco aquellos proyectos que tienen que ver en este año con mi área concreta de responsabilidad. Por citar otro proyecto importante que leeréis en la prensa, también acometeremos las inversiones necesarias para salvar el único reparo que tiene Asturias desde la Unión Europea en materia de saneamiento. Para evitar pagar sanciones en el futuro, pues acometeremos una inversión de 5 millones de euros en Nava-Vimenes, que es la única advertencia que tenemos, más allá de lo que oigáis en prensa y en algunos medios y algunos partidos, es la única advertencia que tenemos y la acometeremos, ¿no? Bueno, tenemos reservas económicas relevantes para acometer proyectos de economía circular, en los que tenemos que ir, en fin, abundando en los próximos años, desde la perspectiva de la colaboración público-privada. Acometeremos una grandísima inversión en Cogersa, que os afecta a todos, a toda Asturias. Cogersa es el consorcio, como sabéis, José Víctor lo sabe bien, que se ocupa
del tratamiento de residuos. Como sabéis, en 2 años no podemos verter más por decisiones de la Unión Europea a vertederos y por lo tanto hemos optado, ya desde hace tiempo se buscó una solución que evita la incineración y que consiste en un tratamiento ya en una planta, en una especie de fábrica, ¿no?, que vamos a construir, que empezamos a construir ahora con una inversión de más de 50 millones de euros para tratar, en definitiva, todos los residuos de Asturias de una forma evolucionada, con arreglo a las nuevas prescripciones de la Comisión Europea. Tenemos un proyecto en marcha muy importante al que yo, bueno, estoy tratando de impulsar porque le tengo, en fin, yo creo que es muy atractivo, que es que vamos a presentar a fondos europeos y que tiene apoyo en el presupuesto también, que es el tratamiento de los residuos ganaderos. Sabéis que los purines y los residuos agroganaderos en general son un problema muy serio y vamos a intentar darles un tratamiento integral para toda Asturias, con un plan que presentaremos a la Unión Europea dentro de los fondos extraordinarios de resiliencia, ¿no? Decía antes que estamos contemplando ya partidas económicas importantes en los temas que tienen que ver con la calidad del aire. Bueno, esta es una problemática muy asociada a la zona central y muy especialmente a la ciudad de Gijón, donde, como sabéis, en torno a Musel y Arcelor tenemos graves problemas, hay que reconocerlo, en esta materia. Y luego, pues, en fin, tenemos partidas a las que convocaremos a los ayuntamientos para subvenciones en relación con el cambio climático en general en los espacios urbanos y periurbanos, ¿no? Bueno, abordaremos también partidas relacionadas con el reto demográfico. Ahí tenemos todas nuestras esperanzas, o buena parte de ellas, puestas en los planes de resiliencia de la Unión Europea. Es la oportunidad, en definitiva. De las 10 grandes medidas que la Unión Europea contempla, y también el gobierno español y nosotros, una de ellas es precisamente el reto demográfico, ¿no?, y el despoblamiento. Por lo tanto, ahí presentaremos durante los próximos meses, más allá de lo que esté ahora contemplado en el presupuesto, proyectos concretos para aprovechar bien esta oportunidad que tenemos, que es una oportunidad única de que se destinen fondos relevantes para afrontar el reto demográfico y el despoblamiento, en definitiva. Bueno, dentro de mi ámbito cae la responsabilidad también. Está escrito a presidencia, al presidente, pero como sabéis, el presidente no tiene competencias administrativas, por así decir, y por lo tanto están adscritas a esta consejería, aunque la competencia política es del presidente, ¿no?, que se la ha reservado. Son las políticas relacionadas con la igualdad, políticas importantes para nosotros, como sabéis. Por eso el presupuesto se incrementa un 36%. Estas políticas de igualdad, pues bueno, este año van a girar, no puede ser de otra forma, en torno a la violencia de género y a la desigualdad económica entre hombre y mujer. Muchas de ellas se conciertan y se desarrollan y ejecutan en colaboración con los ayuntamientos, precisamente en el territorio, ¿no? Y como novedad se puede decir que, bueno, en fin, una medida destacable, ¿no?, es el cambio de la Escuela de Emprendedoras para convertirla en un centro de innovación y economía en igualdad. Y también se instaurarán, lo hemos, en fin, pactado en el marco de la concertación regional, la figura de los agentes delegados de igualdad en las empresas, ¿no?, para que vigilen. Bueno, es una figura muy homologable con la de prevención de riesgos, ¿no?, para que, en fin, vigilar que en las empresas se cumplan los principios de igualdad hasta donde sea posible. Y finalmente, pues también la directora general ha tenido mucho interés en implementar un plan que se llama Plan de Corresponsabilidad, bueno, que tiende a la pandemia, ¿no?, atiende a la problemática que se ha generado y que se ha detectado sobre todo entre las parejas jóvenes trabajadores o no tan jóvenes que como consecuencia de tener hijos en edad escolar, pues bueno, se ha hecho mucho más difícil la concertación de la vida familiar y laboral en este caso, ¿no? Pues se trata de una cuantía de más de 1 millón de euros, dar ayudas a estas parejas jóvenes, mujeres, que se han visto, en fin, en una situación comprometida por razón de la pandemia, repito, por razones de no escolaridad o de tener a los hijos a veces durante muchos meses en casa, pues han visto comprometida esa idea de concertación de la vida familiar y laboral. Bueno, esto en definitiva son unas pinceladas, no quiero extenderme más porque lo interesante es escucharos a vosotros, unas pinceladas sobre bueno, las cifras macro del presupuesto.
las que tienen que ver con mi consejería también, y algunas de las medidas relacionadas con el medio ambiente, con un ámbito de responsabilidad concreta. Yo podría daros, si así lo consideráis y alguien lo pide y lo solicita, pues el detalle de las inversiones de cada uno de los municipios que figuran en el anexo de inversiones del presupuesto del Principado con carácter general. Pero bueno, no quiero aburriros con un detalle de obras, con un relato que yo creo que no es útil y que os aburriría. Pero si alguien tiene interés en conocer algún detalle, pues estamos en condiciones de dárselo, ¿no? Y nada más, muchísimas gracias por haberme invitado aquí y poder compartir con vosotros estos minutos. Muchas gracias, Juan. Vamos a dar comienzo a las preguntas. Tenemos una primera que nos traslada el compañero Roberto, va dirigida a los tres, y es la opinión que tenéis sobre el proyecto experimental de MOAL y el reto demográfico. Si quieres empezar tú, José Víctor, ya que es una localidad de tu municipio. Vale, pues te agradezco la oportunidad. Cuando hablábamos de que nosotros, sí ponemos en práctica cosas, es justamente, este es un ejemplo de ellos, ¿no? De esto. No es porque tenga una partida presupuestaria, porque además Jaime Izquierdo, el comisionado, siempre lo dice, ¿no? Yo no penséis que soy como otros, yo no tengo presupuesto, ¿no? Pero tiene una cosa mucho más importante, que es, en primer lugar, el valor de su palabra, en segundo lugar, su conocimiento, y en tercer lugar, la forma que tiene de liderarlo, ¿no? Y me explico. El desarrollo rural tiene que partir del territorio. Una palabra, por cierto, territorio, que en los últimos años, cuando hablamos de desarrollo rural, parece que se ha olvidado. Cierto es también que en los últimos meses o en el último año hemos visto cómo lo rural ha ido conquistando relato. Y hemos visto cómo antes de que empezara esta pandemia había concentraciones de gente hasta en las capitales de nuestras provincias o incluso en Madrid que defendían el valor de lo rural. Y el valor de lo rural entendido como yo me quiero quedar a vivir y a trabajar en el sitio en el que me vio nacer. Pero para que eso sea así, hay que hacer una serie de reformas estructurales, económicas, de estructura de familia, una serie de reformas, ¿no? Eso obviamente, una eminencia que tiene este país, no solamente Asturias, es Jaime Izquierdo. Y me atrevo a decirlo porque cuando uno participa en foros a nivel de otras comunidades autónomas o incluso los ministerios, cuando hablamos de desarrollo rural, siempre de alguna manera u otra sale Jaime Izquierdo. Y ese es un valor que nosotros tenemos en Asturias, que este gobierno, por cierto, ha sabido aprovechar y muy bien, y le ha dado una responsabilidad directa en la fórmula de gestión. Para pasar de ese laboratorio de ideas a la parte práctica, se necesitan entonces de iniciativas concretas que pongan en práctica las ideas que se llevan elaborando y pensando durante mucho tiempo, y relacionar a la aldea con las ciudades y hacer de ellas un vínculo que sea bidireccional. No solamente pensando en una aldea como despensa. Yo muchas veces recuerdo también las palabras de Jesús Casas cuando dice: seremos capaces de darle un giro al desarrollo rural, no es una cita textual, tenéis que perdonarme, cuando seamos capaces de que un abogado, un médico, un peluquero o una peluquera se quede en la zona rural, no solamente pensando en el sector primario o agroalimentario incluso, ¿no? Yo eso lo comparto y eso es cierto. Lo que ha conseguido Jaime Izquierdo con MOAL es que un conjunto de vecinos, que es todo el pueblo, conformen una cooperativa. Y entonces se haga una radiografía sobre cuáles son los recursos que tiene esa zona concreta y cómo eso se puede llevar a un proyecto económico viable que emplee a los vecinos y que cada vecino, poniendo capital o trabajo, sean capaces de sacar una rentabilidad. Al final, de lo que se trata es de hacer una conservación y un ordenamiento del territorio que sea eficaz. Que tenga eficacia y que por lo tanto se mantenga y se conserve. Pero desde un punto que para mí es fundamental, teniendo en cuenta la cultura y el paisanaje. Y eso es fundamental. No es que alguien de fuera venga y entonces quiera poner, no. Son los propios vecinos los que lideran ese proyecto con el tutelaje al inicio del propio comisionado para el reto demográfico de Asturias, en este caso Jaime Izquierdo. Tiene buena pinta y yo lo que espero es que sea un modelo que sea exportable al resto de las localidades de España. De hecho, hace un par de semanas o 3 tuvimos una webinar centrados justo y exclusivamente en este modelo de desarrollo y en el que levantó
mucha expectativa tanto en España como fuera de España. Ha habido gente que ha estado pendiente de ese desarrollo, ¿no? Está muy en pañales todavía porque está a sus inicios, van a empezar con un proyecto muy concreto mientras siguen llevando a esa palabra o a esa expresión que tanto me ha gustado últimamente, ¿no? Que es la de, nosotros hablamos siempre de concentración parcelaria y ellos hablan de concertación parcelaria, porque esa es la palabra básica y base, ¿no? La del acuerdo de los propios pobladores del medio rural de cómo van a poner en valor todos los recursos que ellos tienen para sacarles una rentabilidad y poder entonces fijar población. Y en este sentido me vais a dejar un pequeño apunte también, porque es muy importante, yo creo, resaltarlo. Cuando hablamos de desarrollo rural, hay unos fondos que son básicos para asentar población, que tienen medidas como el ticket rural, que dan un dinero por quedarse con una actividad durante 5 años en el territorio. Y aquí hay que hacer y reconocer el esfuerzo que la Consejería de Desarrollo Rural está poniendo siempre y ha puesto específicamente durante los últimos años en los fondos LEADER, en los fondos que gestionamos a través de los grupos de desarrollo rural. Y lo digo por 2 cuestiones. La primera, porque es la mejor herramienta que hay para poner en marcha ese laboratorio de ideas. Y en segundo lugar, porque, ya que hay 2 ideas que quiero destacar en esta segunda, somos la comunidad autónoma de toda España que más convocatorias ha sacado. Y eso es un orgullo defenderlo fuera de Asturias. Ojito, Andalucía desde el año 2018 todavía no resolvió la suya. Por ejemplo, nosotros hemos hecho una por año, incluso en algún año hemos hecho varias. Y es cierto que la del 20 se va a resolver ahora, pero no quiere decir que no funcione bien. Todo lo contrario, funciona, porque incluso cuando con esta pandemia pensábamos que se iban a caer muchos proyectos, ha habido todavía más proyectos. Y por eso el Gobierno de Asturias ha tenido que incrementar los fondos en 10 millones de euros más a través de presupuesto. Y eso lo hace posible que exista un presupuesto. Y esos son 26 millones de euros que van directamente a la zona rural. Y de esos 26 millones de euros que van directamente a la zona rural, el 20% de esos 26 millones de euros se reparten entre el Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea Muniellos y el Entrecabos. Y eso es suroccidente. El 20% estamos hablando de la inversión total que hay para Asturias en fondos de desarrollo rural. Lo que quiere decir que hay iniciativas de desarrollo en nuestros municipios que quieren quedarse en el territorio, que apuestan por el lugar que los vio nacer y que este gobierno esa idea la respalda y aumenta el dinero para llevar a cabo los proyectos de vida de nuestros vecinos y vecinas. Y eso es importante, también quería recalcar. Marce. Bueno, después de escuchar a José Víctor, poco que añadir. Yo creo que al final estamos hablando de una experiencia en materia de innovación muy importante, donde, fijaros, que podríamos comparar con el caso de Asiegu. Asiegu, la diferencia es que mientras que en el caso de Moal estamos hablando de un modelo de cooperativa, en Asiegu estamos hablando de los hermanos Niembro que están potenciando, en este caso, un núcleo rural del oriente de Asturias. Y en el caso de Moal, fijaros que no se parte de no tener información. Fijaros que ya se había hecho con el Serida un estudio, se hablaba de, me parece, de cerca de 60 hectáreas de superficie susceptible de tener un aprovechamiento hortofrutícola, ganadera, luego otras 20 y pico hectáreas que podrían servir para aprovechamientos de gocho asturcelta, de cabra, de ovejas. Entonces, esto guarda mucha relación con lo que son los modelos de concentración parcelaria. En el caso de Moal, yo creo que ahí, que me corrija José Víctor, ahí no hubo concentración parcelaria, sin embargo, ahí sí se está hablando de un aprovechamiento no de la propiedad, sino realmente del uso de esos terrenos para sacarles una rentabilidad donde además ahí ha hecho un gran esfuerzo por parte de los vecinos, de los habitantes comprometidos, donde se ha puesto el foco por parte de Jaime también en un lugar donde claramente tienen ilusión por sacar adelante un proyecto de futuro. Y bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es estar expectantes
y puede servir de referente para exportarlo a otros territorios, sin lugar a duda. Lo que no podemos olvidar es que sin los que habitan en el territorio es imposible que desde fuera podamos hacer algo. Es decir, podemos aportar ideas, pero tiene que haber un convencimiento de las personas que realmente habitan en esos núcleos. Juan, cuando quieras. Bueno, con mucha brevedad, porque está dicho todo con respecto a la pregunta, lo explicaron muy bien. Bueno, yo únicamente señalar una cosa, desde el punto de vista organizativo, aquí ha habido una apuesta del presidente, y especialmente por el reto demográfico, una preocupación y una apuesta, bueno, pues identificando esta figura e instaurándola en la organización del Principado, el comisionado, y se ha pensado en la persona de Jaime por las razones que ya dijo José Víctor, que creo que son indiscutibles. Por aclarar, es decir, pero es una figura dinamizadora de liderazgo, no es una figura, no es un ente administrativo con presupuesto. El presupuesto tiene que venir y confluir desde las distintas áreas, ¿no? que intervienen en el territorio y en el medio rural, y él tiene que coordinarlo. He de reconocer que quizás me toque a mí, alguna vez lo hemos hablado Jaime y yo, en fin, esforzarnos más en esa labor de coordinación del propio Jaime, de esa figura con el resto de la administración y el resto de las consejerías. La verdad es que el tiempo no abunda y andamos todos un poco asfixiados con el día a día, pero sí sé que tengo pendiente con Jaime, lo hemos hablado él y yo varias veces, aunque él es autónomo y se vale por sí mismo y es autosuficiente, pero quizás convenga, y él y yo participamos de eso en este año, digamos, como que acercar más las áreas inversoras que intervienen en el medio y coordinarlas más en torno a su figura, ¿no? Que tenga él una visión más global y más completa de todo lo que afecta al territorio desde la perspectiva del reto demográfico, ¿no? Bueno, trabajo pendiente que vamos a ver si impulsamos en los próximos meses. Pero por lo demás, pues yo creo que está dicho todo, no nada que añadir. Muy bien, Juan, gracias. Las siguientes preguntas son para ti también. Vienen de la mano de la compañera Alba, que te pregunta por el compromiso del Gobierno en el medio rural con la renovación del mismo y con la incorporación de jóvenes. Y por otro lado tenemos a la compañera Noelia, que nos hace una pregunta por la apuesta en el presupuesto sobre la incorporación de la banda ancha. Bueno, la apuesta por el medio rural y especialmente por el sector agroganadero, yo creo que es inequívoca de siempre, de los socialistas, ¿no? Y ahora no va a ser diferente. Hombre, quizá aquí tocara que el compañero Alejandro Calvo que interviniera con más conocimiento que yo, porque, bueno, soy vicepresidente y eso no se sabe muy bien qué es. Es, en fin, una figura de coordinación del gobierno, en definitiva, ¿no? Realmente lo que quiero decir es que las competencias descansan en la consejería de Alejandro, que lo conoce con detalle. Pero bueno, la apuesta por el medio rural, por la incorporación de jóvenes, por el sector ganadero se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Y la expresión presupuestaria, no tengo ya aquí los datos ahora agregados y diferenciales con respecto a ejercicios pasados, cuál es la línea y el... Pero bueno, yo sé que en fin, no tengo el dato concreto, pero lo podemos proporcionar, pero que la apuesta sigue el discurso histórico del Partido Socialista, de los gobiernos socialistas anteriores, incluso con carácter incremental. José Víctor hacía mención a los líderes, es un instrumento importante, la PAC, en la que está Alejandro en la pelea ahora mismo por mejorar, en fin, la situación en el marco de la paz, de la agroganadería asturiana. Bueno, en definitiva, hablé yo antes y apelé a algo que me parece muy importante para los próximos años, de verdad. Y es los fondos de los Next Generation, los fondos extraordinarios, que son una ventana de oportunidad muy importante y una de cuyas, repito, líneas fundamentales de uno de los programas fundamentales, y eso es algo compartido de arriba abajo, desde la Unión Europea, Gobierno de la Nación y también al Gobierno asturiano, es la apuesta frente al despoblamiento y el reto demográfico, ¿no? Eso tiene mucho que ver, o todo que ver, con el medio rural, y específicamente con el medio rural asturiano, y por lo tanto
vamos a presentar, se están sacando, bueno, manifestaciones de interés por parte de los ministerios, bueno, que tienen que ver con el medio rural en su conjunto, agricultura, ciencia, en fin. Y vamos a presentar proyectos durante estos próximos meses que tienen que ver mucho con esto, precisamente con la apuesta por el medio rural, ¿no? y por los sectores económicos del medio rural. Bueno, se apeló aquí tangencialmente a una polémica en la que estamos envueltos en materia de... Y tiene mucho que ver con esto, con el manejo del lobo. Pues bueno, pues es pues yo creo que es una apuesta que el ganadero y el agricultor y en general las personas que están en el medio rural tienen que visibilizar, ¿no? Estamos en esa apuesta y bueno, a veces se nos acusa a los asturianos en este asunto de ser, en fin, poco sensibles con especies en vía de extinción, caso del lobo, que no lo está en Asturias, además. Y eso no es verdad. Nosotros tenemos tanta sensibilidad como cualquiera con esto. Lo que pasa es que hay que concertar esto con algo que es muy importante en nuestro discurso y en nuestro ideario, y es mantener la actividad económica en el medio rural. Yo tuve ocasión de expresárselo así, y me consta que Alejandro también, a la ministra hace unos días y al propio secretario de Estado. Es decir, vosotros tenéis el apellido también el Ministerio es de Transición y Reto Demográfico. Mal discurso podríamos trabar y explicar en relación con el reto demográfico del despoblamiento si, en fin, no somos capaces de articular una política que concierte la conservación de la especie con la preservación de la actividad agrícola y ganadera en el medio. Bueno, pues es una expresión más de esta apuesta, ¿no? La apuesta tiene que ver con muchas cosas. Alguien hablaba también ahora, no me acuerdo, que es la compañera que preguntaba por la brecha digital en el medio rural y por la extensión, creo recordar, ¿no? La extensión del 5G. Bueno, sabéis que en el programa electoral y en el programa de gobierno eso es una apuesta indiscutida, indiscutible, y el consejero de Ciencia, yo hablo con él todas las semanas y me consta la preocupación que tiene y está trabajando mucho, y yo creo que mucho y bien, porque acabemos la legislatura habiendo cerrado de verdad prácticamente la brecha digital que se observa en estos momentos. Bueno, yo creo que se está trabajando en muchos frentes para conseguir este objetivo de que la apuesta por el medio rural y la apuesta por nuestros territorios más despoblados, pues sea firme, que se visibilice así, tenga continuidad, repito, con el pasado y enlace con el futuro. Ese es un eje central de la política del Principado, del Gobierno, y así va a seguir siendo. Gracias, Juan Marce. No sé si quieres añadir tú algo más sobre datos de incorporación. Sí, bueno, más que nada, bueno, yo creo que ya lo había comentado yo en mi intervención inicial, pero hay que tener en cuenta que el presupuesto destina 20,5 millones al sector primario y todo lo que tiene que ver con el modelo de explotación familiar, y de los cuales 6,5 millones van destinados a la incorporación y a la modernización de las explotaciones. Entonces, bueno, creo que era completar esos datos que creo que son relevantes, porque no cabe duda que cada vez que se salen las convocatorias y se resuelven, dinamizan mucho estos territorios. Hay que tener en cuenta que en torno a las ayudas de modernización y de incorporación de jóvenes se vende mucha maquinaria, se hacen muchas obras, y todos sabemos que al fin y al cabo es lo que nos queda en las zonas rurales, que la dinamización, ya que, bueno, algunas macroempresas tampoco tenemos muchas, con lo cual es importante el esfuerzo que se pueda hacer para mejorar y seguir manteniendo la ilusión en un sector tan fundamental como es el agrícola y ganadero. Muy bien, yo creo que entre los dos habéis contestado perfectamente la duda de la compañera. Mirad, varios militantes se interesan por la opinión que tenéis los tres acerca de los compromisos de los presupuestos con los hospitales comarcales y en concreto con el del suroccidente. No sé quién quiere contestar. ¿Empiezas tú, Marce, mismo que tiene? Como veáis, vamos a ver. Ya antes lo hicimos una referencia, José Víctor fue muy claro, y luego yo un poco de soslayo. No se nos puede reprochar a los socialistas
de lo que realmente nos vienen un año sí y otro también acusando, sobre todo por parte del Partido Popular, del desmantelamiento de los hospitales comarcales. Además, solamente tenemos que tirar de hemeroteca. Algunos solemos guardar los recortes de los últimos 10, 15, 20 años de lo que se solía decir. La red de hospitales comarcales es fruto de una apuesta de los socialistas. El mantenimiento en una comunidad autónoma que escasamente supera el 1.000.000 de habitantes, tener una red de hospitales como esta, solamente la tenemos en Asturias. El esfuerzo que se viene realizando y que además hay que darse cuenta que es complicado. Muchas veces es complicado no ya el traer profesionales, que a lo mejor el SESPA a la hora de sacar las convocatorias, ya veis que incluso se complementa para hacer atractivas plazas, sean en Arrionda, sea en Harrio, sea en el Carmen y Severo Ochoa, pero un día sí y otro también yo veo al consejero explicar y a la gerente del SESPA explicar en sede parlamentaria todo lo que se viene realizando y todo lo que se quiere hacer por mejorar, sostener los servicios en los hospitales comarcales y en este caso en el Hospital Carmen y Severo Ochoa. En estos presupuestos, ya lo comenté antes, hay recursos destinados no solamente para lo que son los profesionales, para el mantenimiento de los profesionales o traer los profesionales, sino también para el sostenimiento de la infraestructura. Se van a hacer inversiones en los dos hospitales. Entonces, hay que tratar de trasladar tranquilidad. Es verdad que estamos en un año complicado y lo hemos reconocido, y el propio consejero lo reconoce. Tenemos que centrarnos en la pandemia y eso en ocasiones trae consigo que aquellas patologías que no son urgentes, pues bueno, a veces el tratamiento se retrasa, pero lo que no se puede es cuestionar una labor que se viene desarrollando por territorios como es el suroccidente asturiano, de apuesta decidida por el Hospital Comarcal Carmen y Severo Ochoa. Bueno, por complementar, yo creo que, en fin, complementar y reseñar y rubricar, ¿no? La apuesta por, bueno, el mapa sanitario asturiano y sus 10 hospitales. Yo ya estaba en los años 80 y parte de ahí, de los gobiernos socialistas, de los primeros gobiernos socialistas, y se vino sosteniendo en el tiempo hasta el día de hoy. Es una bandera del Partido Socialista en Asturias, mal que les pese a algunos, lo tengo que decir así, pero es nuestra bandera, es nuestra apuesta y la hemos mantenido de forma sostenida durante todos los tiempos y lo seguiremos haciendo. Hay inversiones de mantenimiento, aunque no sean muy vistosas, son de mantenimiento obligatorias permanentemente en los centros, en los hospitales, también en el de Cangas de Narcea, o como mejor decía el Carmen y Severo Ochoa, que es el comarcal, también en Harrio y también en Arriondas. Pero me interesa decir una cosa que a veces parece que, bueno, puede ser una perogrullada, pero a veces hay que subrayar las cosas. Cuando se hablaba antes de la apuesta por el medio rural, por el reto demográfico contra el despoblamiento, la red de hospitales es una pieza fundamental, igual que la educativa, la red educativa, es una pieza fundamental. No podemos, no se entendería una política de afianzamiento de la gente, de las personas, de los ciudadanos en los territorios, sin estos soportes básicos para la vida al día de hoy, recursos hospitalarios, recursos sanitarios, recursos educativos. Y sabéis que eso a veces, pues a veces no se hace la cuenta global. Cuesta muchísimo dinero a los gobiernos, a los ciudadanos, a los que pagamos todos los impuestos, sostener 10 hospitales y una red educativa del calibre que tenemos en todo el medio rural asturiano. Pero es de justicia, forma parte de la apuesta en la que estamos, pero hay que subrayar que eso son inversiones dirigidas, inversiones, en fin, en infraestructuras, pero inversiones en gasto corriente, en mantenimiento, en recursos humanos, destinadas también a hacer posible y sostenible la vida en el territorio y en el medio rural asturiano. Son elementos básicos, ¿no? Y eso me gustaría, yo creo que es una perogrullada, pero a veces se olvida, ¿no? Y conviene subrayarlo. Mira, yo últimamente me acuerdo mucho de una cuestión, y empiezo por Oviedo y luego ya bajo a nuestro hospital comarcal. Cuando en el año 2004 dijo Zapatero, y si yo gobierno en España,
Asturias contará con un nuevo hospital universitario. ¿Qué dijo el PP? Es una mentira, tal, no sé qué. Hacemos la obra, era un derroche, se pone en marcha el hospital, es una chapuza porque entra el agua por no sé dónde. ¿Alguien entendería cómo hubiéramos vivido esta pandemia sin el UCA? Sin la capacidad que nos da el UCA. ¿Alguien entendería cómo podríamos haber gestionado esta pandemia sin la red sanitaria que tiene Asturias? Porque, ojo, es verdad que el gran valor lo dan nuestros profesionales, los que están para cuidarnos de la salud de todos cuando nos ponemos enfermos y cuando hay que hacer las pruebas. Pero sin la red de consultorios periféricos y sin la red de hospitales comarcales, desde luego que estaríamos en una situación muchísimo peor. Los datos son tozudos. O sea, yo insisto, este hospital comarcal, desde que se abrió en el año 1986, lo que ha hecho es ir incrementando la cartera básica de servicios. Mi abuelo, por parte de padre, que era de Tineo, falleció de un infarto camino del hospital de Oviedo, porque aquí no había quien lo atendiese. Yo no lo conocí. Eso, por fortuna, hoy no ocurre. Y cuando hay un ictus en esta área sanitaria, se atiende en este hospital, no se deriva a Oviedo. La primera atención se hace en este hospital, porque las 2 primeras horas además son vitales para poder hacer frente al ictus. Es decir, frente al discurso de la derecha, que por cierto, cuando gobernaron en este municipio, por fortuna solamente durante un mandato, estaban todo el día generando noticias en contra del hospital, constantemente. ¿Qué ocurrió? Que empezaron a sonar los teléfonos en casa ofreciendo a las empresas privadas cobertura sanitaria pagando. Ese no es nuestro modelo. Nuestro modelo es el de fomentar la atención pública y además el de decirlo y hacerlo. Porque hay que recordar que en la anterior legislatura del Gobierno de Asturias la inversión de nuestro hospital comarcal fue de más de 2,5 millones de euros en ampliación de aparataje, en poner el centro de día, en mejorar nuestros consultorios periféricos. Y es que este presupuesto de 2021 lleva mínimo casi 1 millón de euros en inversión, con nombre y apellidos, porque luego está, como decía el consejero, la parte que es menos vistosa, que es la de mantenimiento. Estamos hablando solamente de inversión, con lo cual la mejor garantía de salud en nuestro hospital es justamente que siga habiendo inversión. Y eso es lo que cumple también este presupuesto. Y se van a seguir prestando esos servicios. Y antes yo creo que era Marcelino el que hacía referencia a la forma de cubrir esas plazas. Bueno, pues a veces ocurre que cuando hay un concurso alguno marcha y luego otro tiene que venir para cubrirlo. Y en muchas ocasiones, como el tema de los pediatras, pues a veces hay que tirar de teléfono, los gerentes están para eso igual que el SESPA. Y al final, yo siempre lo digo de una manera muy vasta y me vais a perdonar por la expresión, pero tienes que hacer de Florentino Pérez, de cheque y a veces hasta de buscar vivienda y escolarizar al crío y saber dónde hay un médico y traerlo y muchas veces buscarlo fuera de Asturias. Bueno, pues al final no hay tantos especialistas como realmente se necesitan, pero no quiere decir que no se cubran las plazas, que no se quiera venir al medio rural. Otro recuerdo para finalizar, porque no quiero extenderme demasiado. ¿Os acordáis cuando de repente, no sé si lo recordaréis, yo me acuerdo muy bien porque llegó el anterior consejero del Busto a Cangas, estábamos en una reunión con médicos en un congreso que tenían en el hospital y lo primero que nos pregunta la prensa es ¿qué opinan ustedes de que ya no vaya a haber MIRES en el hospital comarcal? Claro, quedamos un poco todos diciendo, uy, ¿y esto de dónde sale? Pues salía que el gobierno del Partido Popular en España había cambiado la forma de formación de los MIRES y no había apostado porque los MIRES estuviesen en los hospitales comarcales y en la zona rural. Llega el gobierno de Pedro Sánchez y eso ya vuelve otra vez a formarse. Hay MIRES ya en los hospitales comarcales otra vez formándose. Es decir, nosotros sí le damos valor a la enseñanza, a la educación, a la formación, a la sanidad, al bienestar, en definitiva, en la zona rural. Otros no. Y esa es nuestra bandera, como decía el consejero. Y no nos la pueden quitar porque es la real. Mirar, hace 3 o 4 días habían salido los datos de inversión per cápita de las comunidades autónomas en salud. Asturias es la que encabeza. Inversión per cápita, estamos hablando de inversión por cada habitante. Asturias tiene invierte para el 2021, no estamos hablando de datos del 19, no, previstos para el 2021, 1.919 euros por cada habitante. El siguiente, el que está en segundo lugar, que es Navarra, que eso es como se suele decir en materia de financiación, juegan la Champions, está ya en 1.909 euros por habitante. Yo creo que al final esto pone de manifiesto lo que venimos diciendo los tres.
por mucho que nos traten de criticar, y es verdad que a veces nos encontramos con problemas, el esfuerzo que se viene realizando en Asturias en materia de sanidad, en materia de salud, no tiene parangón. No hay otra comunidad autónoma que lo haga. Con las complicaciones que tenemos aquí, orográficas, y entonces, que a veces hay dificultades, claro que las hay, pero no puede eso al final eclipsar la labor que se viene desarrollando a través de muchos gobiernos y que un año y otro se viene tratando de seguir regando esas raíces que creo que están, las tenemos con mucha fortaleza y que, bueno, es una señal de identidad de los socialistas. Juan, cuando quieras. No, yo ya había, en fin, comentado lo que me parecía al respecto en relación con los este hospitales. tema, La pregunta, sí. sí. Vale, perfecto. Bueno, compañeros, compañeras, llevamos ya más de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 de webinar, una conversación muy interesante y nos toca ir terminando, nos toca ir finalizando la misma. Entonces voy a daros un minuto a cada uno de vosotros para que lo utilicéis, para que hagáis la valoración que creáis correspondiente. ¿Empiezas tú mismo, Juan? Como queráis. Venga, Oh. perfecto, pues. Bueno, nada, la valoración que pides no puede ser otra que, primero, oye, manifestar, como comencé, ¿no?, la satisfacción por este encuentro aquí que cierra la semana. Bueno, lo que tenemos que transmitir, lo decía Marcelino, es, yo creo que tenemos que felicitarnos todos por disponer de un presupuesto, porque es el instrumento por antonomasia para hacer política. Todo lo demás se queda en el mundo del discurso. Al final hay que gestionar, y nosotros somos un partido y un gobierno de gestión, en definitiva, de gestión con arreglo a nuestros principios y a nuestro programa. Lo decía Marcelino, es un presupuesto. Ya conseguimos el año pasado pactar el presupuesto y lo hemos vuelto a hacer este año, y además este año con un alcance en cuanto al grado de consenso pues inusitado para lo que es esta comunidad autónoma, ¿no? Es decir, con 5 partidos aprobando el presupuesto. Y Mercedes al principio ponía en valor a la mujer, a la participación de tres compañeras, y tiene toda la razón. Y tiene toda la razón porque han trabajado con el gobierno codo con codo, pero han hecho un ejercicio de intenso, de negociación, de paciencia. Me consta, yo, en fin, algo lo seguí, y bueno, lógicamente. Y bueno, solo hay que agradecerles ese enorme esfuerzo que da un resultado como el que tenemos. Sin presupuesto estaríamos en este ejercicio, además, con la pandemia aquí y con las necesidades de gasto público que se derivan de la misma, especialmente en materia sanitaria y en materia educativa, pues estaríamos en una situación de verdad muy difícil, ¿no? Por lo tanto, tenemos un buen presupuesto y además de unas cifras. Los presupuestos, como sabéis, José Víctor, que trabaja en un ayuntamiento y lo lidera, sabéis que son siempre escasos, ¿no?, por definición, pero bueno, si a mí me hubieran dicho, y además lo comentamos muchas veces, allá por el mes de septiembre o por el mes de agosto, cómo iba a ser el presupuesto de este año, no me lo hubiera imaginado así, sinceramente. Es más, yo estaba en otra clave, más negativa y más pesimista. Afortunadamente las cosas se han sucedido de otra manera. Hay que reseñar también la sensibilidad del Gobierno de la Nación con las comunidades autónomas, más allá de nuestros desencuentros y más allá de las riñas de familia que de vez en cuando tenemos y son inevitables, pero hay que agradecerle también porque este presupuesto contiene dineros importantes que son consecuencia de transferencias del Gobierno de la Nación extraordinarias por razón de la pandemia que nos hacen afrontar los retos de otra manera también. O sea que aquí, en fin, la realidad del presupuesto tiene muchos... Es de autoría diversa, pero también, en fin, el Gobierno de la Nación ha puesto su rúbrica y su pequeña ayuda en este presupuesto. Bueno, ahora nos toca gestionarlo, ¿no? Estamos en febrero, el presupuesto se empezó a gestionar ahora y nuestro reto es gestionarlo bien, gestionarlo con eficiencia y eficacia y llegar a fin de año con un objetivo de un grado de cumplimiento importante, ¿no? Muy importante porque los tiempos lo piden. Siempre es importante ejecutar bien, pero este año, con la situación que tenemos
con la crisis económica derivada de la pandemia, que va a perdurar un tiempo, no va a ser cosa de este año exclusivamente, nos obliga aún más a hacer un ejercicio de eficiencia y de eficacia en el gasto, ¿no? y ejecutar todo lo ejecutable. Y finalmente, bueno, pues reseñar lo que ya dije, que es que además del presupuesto nos va a dar mucha guerra, pero los fondos extraordinarios de Bruselas, los fondos extraordinarios de Generation que están empezando a rodar ahora son otra oportunidad complementaria al presupuesto que tenemos que aprovechar. Bueno, implica unos retos muy importantes. Primero, en fin, implican entenderlo bien, incorporarnos bien en lo que estamos al modelo de gobernanza de los fondos, dotarnos de los instrumentos adecuados para gestionarlo, porque el principalísimo requerimiento de los fondos es gastarlo rápido. Es decir, que a fecha de 2023 tienen que estar todos los proyectos encaminados. Bueno, eso es un enorme reto que al margen del presupuestario o complementariamente al presupuestario tenemos encima de la mesa, y ahí, bueno, tenemos que reorientar o dedicar buena parte de los esfuerzos del año a entender muy bien esto, a poner proyectos encima de la mesa y disponer de los recursos humanos también de la administración para poder ejecutarlos en tiempo y forma. Bueno, pues estos son los retos del año, en definitiva. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a ti, Juan. Marce. Nada, es muy difícil intervenir después de Juan. Yo, más que nada, lo que quiero trasladaros es un mensaje de que razonéis y tengáis en cuenta que la retórica parlamentaria está a la orden del día. Fijaros, el presupuesto se aprobó el 30, me parece, de diciembre. Bueno, pues yo creo que no pasaron ni 3 días cuando ya pedían que las ayudas a los sectores económicos por la COVID, que ya tenían que estar funcionando y ya tenían que haber cobrado. Cuando, vamos, es insólito. Y entonces, que realmente razonéis y que penséis que la mayoría de las opiniones que están trasladando los determinados partidos políticos y grupos parlamentarios es todo parole. Todos sabemos cómo funciona la administración, el esfuerzo que está realizando, en este caso estoy hablando de las ayudas de COVID porque quizás son hoy por hoy las más urgentes, las que más necesitan estos sectores económicos, que además pasan la prueba del algodón con respecto a otras comunidades autónomas sin lugar a duda, y que con la rapidez que se han tramitado y que se han sacado las bases, consensuando, dialogando, porque el ejemplo de diálogo para los presupuestos no es el único. Para las bases y todo lo que tiene que ver con las ayudas a estos sectores económicos, se ha hablado también con los grupos parlamentarios que han apoyado el presupuesto. No faltaba más. Que encima de no meter, como se suele decir, dar al botón, quisieran también opinar o condicionar cómo iban a ser las bases de este tipo de ayudas a algunas formaciones políticas. Es decir, no todo es como nos lo cuentan. Hay que tener en cuenta que hay mucha retórica y no nos podemos dejar influir por esta forma de hacer política que en ocasiones lo único que hacen es engañar, enturbiar y, sin embargo, pues bueno, estar convencidos que la labor que están desarrollando muchas personas, pero no solamente estamos hablando del gobierno o de un grupo parlamentario, no, es que detrás de un gobierno, de una administración, hay muchas personas, hay empleados públicos que están haciendo un esfuerzo fundamental para poder sacar adelante, en la medida de lo posible, una comunidad autónoma como la nuestra, que está atravesando momentos difíciles debido a una pandemia. Y nada más. Daros las gracias, dar las gracias a la Federación por darme la oportunidad de dirigirme a vosotros. Y espero que lo antes posible nos podamos ver en persona. Gracias a ti, Marce. Víctor. Cuando alguien nace, tiene la manía de hacerlo en un hospital y si es público, mejor. Cuando va creciendo, entra en la escuela de 0 a 3 años, infantil, primaria, secundaria, bachillerato o ya formación profesional, pasa a la universidad, cuando se pone malo va a su centro de salud y lo hace a través de una carretera, sea municipal o autonómica, y cuando tiene que ir a trabajar también va por esta misma red. Probablemente esté trabajando en una empresa que a través de un incentivo fiscal o seguramente a través de una ayuda se ha podido establecer en el territorio y según van pasando los años, pues tiene también su familia que también se beneficia en algún momento de todo esto que hasta ese momento vital esa persona pudo estar disfrutando
y a lo largo del tiempo va acabando su vida, pues seguramente a lo mejor puesta a su vista, incluso en su propio territorio, en una residencia también pública que se hubiera construido al efecto de mantener a nuestros mayores en su territorio. Esto es un presupuesto. Un presupuesto es el instrumento que tenemos a través de los gobiernos para destinar los dineros públicos, que son de todos y todas en los que participamos, a lo que nosotros creemos que es más necesario, que es a mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas. Y como decía en mi primera intervención, algunos eso lo hemos entendido desde el primer momento y lo tenemos como bandera, y justamente hacemos lo que decimos y lo cumplimos. Y eso yo creo que la gente nos lo reconoce y por eso el Partido Socialista lleva tantos años gobernando en Asturias. Otros hacen todo lo contrario, poner palos en las ruedas y no reconocen que lo que se necesita no es otra cosa que los instrumentos reales que ponen en práctica las políticas que queremos para el desarrollo y también para el progreso de nuestros vecinos y vecinas. Muchas gracias, Víctor. Ya vamos terminando. Quiero agradecer a toda la militancia la participación en esta webinar. Anunciaros también que desde la Federación Socialista seguiremos haciendo webinares a las próximas semanas para seguir explicando los presupuestos. También gracias a vosotros tres por compartir este espacio, muy ameno, muy explicativo, y también quisiera, si me lo permitís, antes de finalizar, quería enviar un saludo a los compañeros y vecinos a través de su secretario general y alcalde de Cangas de Narcea, bueno, pues por estas semanas duras que han pasado con el confinamiento perimetral. No podemos bajar la guardia, pero bueno, yo creo que ahora tenemos ahí la vacuna, que Asturias lo está haciendo bien y esperemos salir pronto de esta. También saludar a los compañeros y compañeras que han pasado la enfermedad o lo han pasado sus familiares, o cualquiera de nosotros, que todos hemos perdido seguro a alguien por el camino, yo misma, y también pues recordar a aquellos que no podemos estar cerca tampoco en estos momentos de nuestros seres queridos. En el suroccidente hay muchos compañeros y compañeras que no pueden ver o visitar a sus padres porque están lejos, sus hijos, etc. Y también quería hacer en mi nombre y en el de los socialistas del suroccidente, enviar un abrazo afectuoso y todo el ánimo a nuestro secretario general y presidente del gobierno, Adrián Barbón, a todo el equipo de sanidad, a su consejero Pablo y al resto del gobierno por la difícil gestión y en la difícil situación en la que nos encontramos. Y bueno, pues eso, mandarles todo nuestro apoyo desde este rincón del suroccidente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mercedes. Gracias, nos vemos.